Reporte 100. Con una entrevista, por lo que agradecemos, nos tomé la llamada y gracias a Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días. Muy buenos días, Katy, a tus órdenes, como siempre, con el gusto de saludarte. Gracias. Y es en torno al tema de las reformas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador a la reforma energética. La postura que ustedes han tenido es en contra de estos cambios y que habrán de mantenerse en esa idea, nos dice Jesús Zambrano. ¿Por qué no apoyar básicamente estas reformas? Recuérdenos. Son varias las razones, Katy, sí. Con gusto. En primer lugar, hay que decir que esta reforma de ninguna manera contribuye a que México cumpla con su compromiso de la Cumbre de París sobre cambio climático, de ya no seguir invirtiendo y apostándole a energías contaminantes del medio ambiente y por lo tanto que tampoco contribuya a elevar los índices de calentamiento global. Entonces, esta reforma, así como está propuesta, le apuesta precisamente a que se invierta en fuentes de energía para que se produzca más energía con carbón, con combustóleo, y no hay para nada una figura que nos permita avanzar en el sentido de la transición energética, es decir, de pasar de energías contaminantes a energías limpias. Luego, dos, sí. También la pretensión de que la Comisión Federal de Electricidad, hoy en manos del corrupto Manuel Bartlett, concentre prácticamente todos los poderes y desaparezca los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, la Central Nacional de Control de Energía, la CENACE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera, en lo que se vincula con la Comisión Federal de Electricidad, esos afuera, y entonces todo el poder a una sola empresa que sería la CFE, sin ninguna regulación de por medio, de vigilancia social y legislativa, y porque además al cancelar los contratos vigentes que se firmaron y que están en marcha con empresas privadas que han invertido centenares de millones de dólares, y no es que miles, se está violando el Tratado de Libre Comercio, y esto va a llevar a juicios internacionales, a demandas que vamos a terminar perdiéndolas, porque México pues acaba de firmar hace apenas un par de años el nuevo Tratado de Libre Comercio, y va a terminar siendo costosísimo para el gobierno, pero además resulta para el país, que además cancela contratos de inversión que están metidos precisamente en la producción de energía limpia, energía eólica, la del viento, energía solar en distintas regiones del país, etcétera. Y México no tiene hoy, el gobierno mexicano no tiene la capacidad económica, presupuestal suficiente para hacerle frente a las demandas de inversión en la generación de energía, y esto va a llevar a que seamos en cosa de meses o años, si se camina por esta ruta, a que no produzcamos la energía eléctrica suficiente y se vengan los apagones, que ya los hemos tenido, por cierto, con esta administración, como no lo habíamos tenido
en varios años. Y bueno, entonces, y luego todo esto además está bañado por una idea, por un concepto en el que se confunde la rectoría del Estado, que yo soy defensor de la rectoría del Estado en materia energética, en este caso concreto en lo que tiene que ver con el manejo de la electricidad en nuestro país, pero se confunde eso, que es una rectoría, con el viejo estatismo, con la propiedad en sí misma. Estamos regresando a los esquemas que, si bien funcionaron en el pasado, ahora ya no funcionan. Hoy ha quedado claro que el Estado mexicano no tiene recursos presupuestales suficientes para meterle enormes cantidades de dinero. Entonces, y todo esto además va a llevar de paso a que se genere una situación de incertidumbre de inversionistas privados, nacionales y extranjeros, para que ya no vengan a nuestro país, y entonces a ver cómo vamos a enfrentar las nuevas demandas de crecimiento de la economía, de generación de nuevos empleos. Todas estas razones empaquetadas así en uno solo, en lo que es el contenido en sí mismo de la iniciativa de reforma, Katy, pues es lo que nos ha llevado a nosotros a decir, pues de ninguna manera podemos transitar aprobando una reforma con estas características. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que con la actual reforma energética no se ha visto el beneficio para el pueblo de México, que se engaña a México cuando se dijo que iba a haber inversión, que iba a haber trabajo, que bajarían los precios de los energéticos. ¿Qué es lo que usted ha visto de beneficios de esta reforma energética, y si hay realmente esto lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay una cosa en la que definitivamente no ha generado lo que se había ofrecido con esa reforma energética, que por cierto, cuando se votó en 2013, 2014, el PRD votó en contra, porque no estaban claros los mecanismos mediante los cuales íbamos a avanzar en generar energía suficiente y a bajo costo para bajar precisamente los precios al consumidor. Y entonces esto definitivamente no se ha cumplido, pero de que hubo inversión, de que se generaron empleos, de que hay allí metido recurso de inversionistas privados en la generación de energía limpia, que ha llevado desde luego a generar una cantidad suficiente para que la economía esté en lo esencial funcionando. Eso es indiscutible. El presidente López Obrador dice verdades a media o mentiras piadosas. En esto, por supuesto que yo suscribiría que no ha habido las bajas en el precio de la electricidad, como tampoco lo ha habido, Katy, sí, en lo que se refiere a los precios de los combustibles, particularmente de gasolinas y diésel, que el presidente dijo ya no habrá gasolinazos. Pues resulta que ya por lo menos la gasolina premium en varias partes del país está a 24 pesos y la magna en 22, cuando apenas el año pasado lo teníamos en 18. Entonces, ¿por qué? Pues porque Pemex no ha tenido la capacidad suficiente para sí, para generar gasolinas a bajos precios. Estamos importando las gasolinas, en fin. Ahora, y esta reforma, situación, sí,
con esta reforma, sí se reducirán las tarifas de luz, no, o aumentarán las tarifas de luz y bueno, y en general de lo que estamos hablando también de los energéticos. La Comisión Federal de Electricidad, al convertirse en una empresa monopólica del Estado mexicano, se volverá, por decirlo así, más floja, no tendrá los incentivos para invertir en innovación, para producir energías a más bajos costos, y lo que vamos a terminar viendo, lo veremos, si se mantiene esta idea y sale adelante la reforma, pues vamos a tener un encarecimiento en los precios de la energía eléctrica, además del riesgo de insuficiencia en el fluido. ¿Mandé? Ese riesgo que usted menciona y ese aumento en las tarifas, así el panorama como lo plantea, ¿se vería pronto? ¿Este aumento se reflejaría en lo inmediato? No, quizás no en lo inmediato, digamos, pero en cosa de 1 año, 2 años es muy probable que esto suceda si sale adelante la reforma. ¿Cómo cree usted que va por México va a lograr, en este caso, con sus votos, que no vaya adelante la reforma? Mira, en el PRI se ha manejado hasta ahora un discurso en el sentido de que no van a tomar posición ahorita, sino que van a propiciar una práctica de parlamento abierto, de escuchar a sectores de la población, empresarios, especialistas, ambientalistas, etcétera, para verle todas las aristas que el asunto tiene. Me parece que está bien, es una buena práctica, pero de entrada no han querido fijar una posición y eso ha generado una suspicacia de quienes ven en esta posición del PRI de una falta de indefinición clara, tajante, aun cuando estemos de acuerdo, porque lo compartimos, de ir a un esquema de hacer foros de análisis, etcétera, etcétera. Esto pues ha generado la versión de que el PRI va o podría acompañar esta reforma, pero yo digo, a ver, si se hacen estos análisis, estos foros, estos encuentros, esta práctica de parlamento abierto, entonces ahí las voces, estoy seguro que mayoritariamente van a acudir, van a decirles a los legisladores, y en este caso concreto al PRI en particular, van a decirle, oye, sería un grave error que se aprobara una reforma así, y por lo tanto debe votarse en contra. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Por lo pronto el PRD y el PAN por su lado también ha dicho que así como está esa reforma, absolutamente no. PRI, PAN y PRD en esta coalición, usted ha dicho que hay un riesgo y que es la prueba de fuego de la coalición, y en este caso se refieren específicamente al caso del PRI, por ante el riesgo que ustedes consideran puede existir. Efectivamente hay un riesgo, porque si el PRI terminara votando a favor de esta reforma, estaríamos contradiciendo y contraviniendo aquello que estuvimos señalando y que fue nuestro discurso cuando fuimos a pedirle el voto a la gente por la coalición Va por México, de que no aprobaríamos reformas nocivas para la vida del país, para que dañen al final de cuentas el bienestar de la población. Aquí estaríamos se estaría yendo en contra por parte del PRI, y eso pues pone en riesgo la propia vigencia de la coalición. ¿Se quedarían entonces PAN y PRD no, ya de veremos. Existir la coalición? No, yo creo que la coalición esta de 3 partidos, pues si llegara a ese punto, sí. Insisto, todavía no adelantemos vísperas, pero así en un posible escenario, pues entonces esa coalición de 3 partidos ya dejaría de existir propiamente dicho. Yo espero que esto no suceda.
Muchísimas gracias, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, por habernos permitido conversar con usted. Que tenga... Reporte 100.